Paso a presentar al ponente de la charla de este momento, que es manejo terapéutico del paciente con síndrome coronario agudo tras el alta, mejorando su futuro. Ahí es nada, mejorando su futuro. Se trata del doctor Rafael Hidalgo, buen amigo, director de la Unidad de Gestión Clínica, Intercentros de Cardiología y Cirugía Cardiovascular de los Hospitales Virgen de la Macarena y Virgen del Rocío. Un ejemplo a seguir de joint venture entre diferentes hospitales para mejorar precisamente el futuro de nuestros pacientes. Cuando quieras, sin más preámbulos, Rafael, tienes la palabra. Buenos días, muchas gracias Iñaki por la presentación. Muchas gracias también a la organización y al sponsor por invitarme a estar otro año más en este encuentro. Sí, bueno, en los próximos minutos pues vamos a abordar este tema del manejo terapéutico del paciente con síndrome coronario agudo tras el alta, mejorando su futuro. Vamos a ver qué mensaje en prevención secundaria da la Sociedad Europea de Cardiología. Vamos a ver qué cosas estamos haciendo bien, qué cosas nos faltan. Y vamos a ver un poco al final también unas propuestas de integración de protocolos, etcétera, ¿no? Bueno, en prevención secundaria, en nuestras guías, las guías de la Sociedad Europea de Cardiología, he traído solo las de no STEMI, pero son recomendaciones extensivas a STEMI. Lo que nos hablan es de usar la antiagregación, la doble antiagregación plaquetaria cuando es preciso. También hacen mucho énfasis en el uso de estatinas a dosis alta en pacientes que han tenido un síndrome coronario agudo, del uso de inhibidores de la ECA, el uso de procedimientos de revascularización cuando es precisa, y nos advierten de dos circunstancias en las que, desde mi punto de vista, hay elementos de mejora importantes, como son el cese del hábito tabáquico, es decir, también el enviar a los pacientes cuando esto no es posible a las unidades de deshabituación, y también hace mucho énfasis en la rehabilitación cardíaca y en enviar a los pacientes a las unidades de rehabilitación y prevención secundaria, que aquí sí que creo que hay un margen de mejora importante. Y realmente las cosas pues las estamos haciendo mejor, esto es verdad, ¿no? En el registro Diocles, en el estudio Diocles, sobre 2.500 pacientes y en un registro en el que participan 70 hospitales del país, pues se ve cómo en los últimos tiempos está disminuyendo la mortalidad cardiovascular, está disminuyendo la mortalidad por síndrome coronario agudo, y esto básicamente es debido a dos cuestiones. Una, a que realmente hacemos mejor la prevención secundaria, lo que es la implementación de tratamientos que han demostrado su eficacia es más alta, y también a que las tasas de revascularización, bien con la instauración de programas de código infarto en el caso de STEMI o bien el uso de coronariografía y revascularización en no STEMI, es mayor. Sin embargo, aunque esto es así, es cierto que después del evento agudo, el riesgo residual sigue siendo también importante, y según los datos de este registro, de este estudio, pues la mortalidad en los pacientes dados de alta en los primeros 6 meses es casi del 4%. Estamos haciendo las cosas mejor. Sin duda, cuando uno ve los diferentes registros del año 2000, desde el Príamo hasta el actual del Diocles, en el año 2012, pues la tasa de prescripción de fármacos como estatinas y ECA y aspirina es mejor, bastante mejor. Pero, sin embargo, sí que es cierto que, como refleja esta diapositiva de un estudio de Arnold en el JACC, probablemente perdemos potencia. Hay un salto entre la prescripción y los datos de adherencia en el seguimiento, y si bien cuando estamos refiriéndonos a estos 3 grupos terapéuticos es muy escaso el número de pacientes con un infarto que se van de alta sin betabloqueantes, sin estatinas y sin IECA, y en los cuales usamos en un gran porcentaje dosis óptimas, cuando pasa poco tiempo después, el porcentaje de pacientes que han abandonado estos tratamientos es relativamente importante, y a los pocos meses, casi un 40%, ya no toman IECA. Y las dosis la titulación de dosis tampoco es óptima, ¿no? Esto en el post-síndrome coronario agudo, en cardiopatía isquémica crónica, en los datos del estudio Signify en España,
Bueno, pues publicado en 2014, pues nos dicen que la tasa de uso de fármacos, de prescripción de fármacos, es muy parecida a la europea. Probablemente aquí, con respecto a Europa, pues usamos más nitrato de acción prolongada, más ivabradina y más inhibidores de la bomba de protones. Pero en general, bastante parecida a Europa. Lo que ocurre es que realmente algo pasa, porque el control de los factores de riesgo es insuficiente. Hay un porcentaje importante de pacientes hipertensos en los que no logramos un control óptimo de la tensión arterial, unas cifras de LDL menores de 100, en fin, existe todavía un margen de mejora importante y de alguna forma esto es lo que nos dice el EuroAspire 4, y es que hemos mejorado mucho, pero todavía sigue habiendo un porcentaje de pacientes que eran fumadores y que siguen fumando, en los cuales la actividad física, bueno, pues no es un patrón de conducta habitual, en los que existe sobrepeso, en los que hay un control subóptimo de la cifra de tensión arterial y de colesterol, etcétera, ¿no? Y de alguna forma, bueno, pues este comentario del doctor Eduardo Alegría en su blog, pues realmente lo que nos viene a decir es que hemos progresado, pero que de alguna forma da la impresión de que hay un salto entre prescripción y seguimiento y que probablemente podríamos resumir todo esto en que recetamos bien, en que controlamos pobremente, pero que también existe un margen de mejora importante en los estilos de vida, un poco como si le diéramos poca importancia. Y esto realmente es un mensaje que tiene calado, porque cuando uno se va a registro de la potencia, del registro el ICON, o sea, qué pasa en el mundo real en los pacientes que han sido dados de alta después de un evento coronario agudo, pues nos damos cuenta que sobre una población de 108.000 pacientes que se reclutan en el estudio de forma retrospectiva del 2006 a 2011, pues de los 97.000 vivos al alta, pues en el primer año suceden cosas realmente importantes. En el primer año, 1.000 pacientes mueren, de los 97.000 que quedan, 6.500 mueren en los primeros 6 meses. En fin, vemos que hay casi un 20% de pacientes que tienen eventos importantes en el primer año. Y esto ocurre en todas las edades y ajustado al riesgo. Mayor problemas a mayor edad, ¿no? Todo esto, por tanto, yo creo que es motivo de reflexión y de reflexión importante. Y lo que hablábamos del salto entre prescripción y adherencia en el seguimiento, ya en una fase precoz en el registro Diocles, y hablando de antiagregantes, pues se ve un salto, por ejemplo, en escasez entre la prescripción durante la estancia hospitalaria y la prescripción al alta de inhibidores del P2 y 12, que pasa del 91 al 72%. Por eso nos vamos a centrar ahora, hablando de antiagregantes, en intentar exponer las razones por las que creo de que al menos en este debate existente en la actualidad sobre cuánto tiempo debe durar la doble antiagregación plaquetaria, en prevención secundaria intentar dar argumentos de por qué al menos los pacientes, desde mi punto de vista y de acuerdo con la evidencia, deben de estar al menos 12 meses antiagregados. Existe una cierta controversia en el sentido de que existen como dos líneas de estudios. Los estudios que van encaminados a acortar la doble antiagregación plaquetaria frente a los que más actuales que intentan ver si prolongarla más allá del año es beneficioso. Realmente, desde mi punto de vista, no son realidades diferentes, la realidad es una, y probablemente estos estudios que están muy enfocados desde el ámbito de la hemodinámica, que tienden a ver si acortar la doble duración de la antiagregación es igual de beneficioso, pues la mayoría de ellos son estudios centrados alrededor del mundo de la hemodinámica del STEM, en una población muy heterogénea de pacientes estables y de síndromes coronarios agudos de bajo riesgo. Aproximadamente es el 30-40% de los pacientes los que son pacientes que han tenido un evento coronario agudo. La primera razón, por eso digo que no creo que sean realidades antagónicas, sino que probablemente son estudios que vienen a dar respuesta a una población de pacientes con síndrome coronario agudo o pacientes estables que tienen un riesgo hemorrágico muy elevado y en los cuales estos estudios podían ser un aval
para, en casos seleccionados, disminuir el tiempo de doble antiagregación. Pero en la mayoría de los pacientes pienso que deben estar antiagregados al menos un año, y pienso que debe ser así por el riesgo isquémico, por el riesgo residual. Lo hemos visto también porque en el estudio PROSPECT aprendimos que en pacientes que han tenido un evento coronario agudo y lo seguimos durante 3 años, las lesiones o los eventos recurrentes dependen tanto de problemas derivados de la lesión culpable como de nuevas lesiones, ¿no? Como eventos atribuibles a nuevas lesiones, a complicaciones de placa aterosclerótica. Y los estudios, en segundo lugar, del porqué, aparte del riesgo isquémico residual, pienso que realmente si queremos obtener los beneficios bueno, que están avalados por los estudios, que los estudios a su vez sustentan las guías, pues debemos de mantener la doble antiagregación en el tiempo que nos recomiendan. Y haciendo un repaso muy breve de las diferentes guías, porque las vimos ayer, pues en el caso del STEMI, pues bueno, pues ya nos dicen las guías europeas de que los pacientes deben de estar doblemente antiagregados 12 meses, con un mínimo estricto de 1 mes para portadores de stent convencional y un mínimo estricto de 6 meses para pacientes portadores de un stent farmacoactivo. Deja a clopidogrel preferiblemente cuando prasugrel o ticagrelor no están disponibles o están contraindicados. No hace una mención específica, una recomendación específica de ticagrelor en sus grupos, y cuando habla de prasugrel nos recomienda usarlo en pacientes que no han tomado clopidogrel si no hay historia previa de AVC o AIT o en menores de 75 años. La guía de revascularización de 2014 mantienen las recomendaciones. En el caso del clopidogrel hablan de dosis de carga de 600 y también hablan de administrar la medicación en el primer contacto médico. En cuanto a las de sin elevación del segmento ST, pues también nos recomiendan iniciarlo lo antes posible y al menos durante 12 meses, y de alguna manera da al clopidogrel el papel de usarlo cuando ticagrelor o prasugrel no están disponibles, ¿no? En las guías de revascularización de 2014, de escasez, pues mantienen de alguna forma las recomendaciones de la guía europea de escasez de 2011, y lo que sí nos hablan es también de la dosis de carga de clopidogrel de 600, y también hace una mención específica de no recomendar el pretratamiento con prasugrel en pacientes sin anatomía coronaria conocida, una recomendación de clase 3, y también habla de no recomendar el tratamiento con inhibidores de la glicoproteína 2B3A. Las guías americanas de 2014, muy parecido también a las europeas, y en pacientes sin anatomía coronaria conocida, pues recomienda aspirina o ticagrelor, dando un grado de recomendación a ticagrelor superior de 2A con respecto al clopidogrel. Las guías de alguna forma pues están sustentadas lógicamente en los estudios que la avalan, en el diseño de los estudios y los datos de eficacia y seguridad. Los datos del estudio Triton TIMI 38 con prasugrel los conocemos, una reducción del endpoint combinado de muerte, stroke, infarto no fatal de 2 puntos aproximadamente, con una mejora del seguimiento de los pacientes en base fundamentalmente a la disminución de los reinfartos y con un precio a pagar que es el de un mayor número de hemorragias non-CABG, aproximadamente en números absolutos de 0,6%. Los datos del plato, estudio de 18.000 pacientes, pues el endpoint combinado también lo mejoró. Las hemorragias según criterios plato fueron similares, pero si nos vamos a las hemorragias non-CABG también hubo un mayor aumento de sangrados. Y lo que sí, en las variables de eficacia en este estudio, pues lo que se observa es una disminución del endpoint combinado, pero también una disminución de lo que es la muerte de causas cardiovasculares y la muerte de cualquier causa. Y estos datos, que son importantes de mortalidad cardiovascular, fueron consistentes en todos los subgrupos analizados. En cuanto a los datos de seguridad, pues los dos fármacos, como decía, pues tienen más tasa de sangrado non-CABG. Lo que sí es cierto que el perfil de seguridad, que es importante, en el caso de ticagrelor no hubo más hemorragias amenazantes de la vida, más hemorragias fatales y más transfusiones.
Y después del año, ¿qué ocurre? Pues realmente todos estos criterios todos estos argumentos vendrían a reforzar de que al menos un año, pero se están iniciando o se han desarrollado, se han publicado estudios que nos dicen que incluso podría ser beneficioso ir más allá, ¿no? Y cuando uno mira registros como el Apolo, donde tiene un gran peso el registro sueco, pero donde participan países como Estados Unidos, Inglaterra, Francia, pues nos vemos que los supervivientes a un evento coronario agudo después del primer año, en los 3 años siguientes, pues tienen también eventos importantes. Casi un tercio de los pacientes tienen eventos coronarios que incluyen la muerte en los 3 primeros años. Y esto probablemente es la expresión de que el síndrome coronario agudo es la punta, la cabeza del iceberg, pero que debajo de este evento o de este cataclismo clínico, de alguna forma, existen aspectos tan importantes como son la presencia de múltiples placas, hiperreactividad plaquetaria, fenómenos de inflamación vascular, etcétera. Y esto también contrasta un poco con datos recientemente publicados en el European Journal Medicine de la frecuencia con la que suspendemos los tratamientos en prevención secundaria, ¿no? Realmente el motivo más frecuente después del año de suspender fármacos es atribuible a la decisión médica, en el caso de estatinas, aspirina, betabloqueantes, inhibidores de la ECA, etcétera, ¿no? Ya en las guías americanas de NOESTEMI de 2014, hablaban como una recomendación de clase 2B que podría ser interesante en algunos pacientes prolongar la doble antiagregación plaquetaria. Y hay datos que podrían avalar también esta tesis, que son la separación de curvas tardías en términos de beneficio en la población plato, ¿no? Y se quería explorar esta posibilidad de disminución de eventos prolongando la doble antiagregación plaquetaria. En este sentido, pues se han publicado resultados recientes del DAPT con tienopiridinas, que ve si los pacientes que han cumplido el año de tratamiento y no han tenido eventos hemorrágicos, y prolongar la terapia puede ser beneficioso. Y se vio como en el endpoint combinado realmente sí se obtiene y el precio a pagar pues es un aumento de sangrado, ¿no? También el estudio Pegasus, que lo vamos a ver después, pues lo que pretende ver es si prolongar la doble antiagregación plaquetaria con aspirina ticagrelor en una población que tenía una antigüedad media de 1,7 años desde el evento agudo, si realmente aportaba o no aportaba. Y en términos de endpoint de eficacia, pues hay una disminución porcentual de 1,2 en una población, como digo, que ya ha pasado el evento coronario agudo y en donde hay una mayor tasa de sangrado, pero no son sangrados fatales ni que requirieran más transfusiones. Entonces, el bloque final, que son 6-7 diapositivas, que realmente ¿qué nos faltaría por realizar en prevención secundaria? Hemos progresado mucho, hemos visto datos de mejora de morbimortalidad, de implementación de programas código de infarto, de mayor tasa de uso de coronariografía y revascularización en el NOESTEMI, de mayor prescripción de fármacos de acuerdo a guías, etcétera. Pero, sin embargo, desde mi punto de vista, siguen existiendo retos importantes, y aquí, pues en el estudio recalcar, pues se ve como realmente fallan cosas como es la conexión, desde mi punto de vista, de los grandes hospitales, con la primaria. Existe una recomendación desde nuestra sociedad de tener una especie de cardiólogo referente con los centros de salud, con las zonas de atención primaria, y esto es un aspecto, desde luego, todavía muy mejorable, y falta también, hay una baja implantación de una verdadera gestión por procesos, desde el principio hasta el seguimiento de los pacientes, pasando por la rehabilitación cardíaca, etcétera. Creo que son puntos de mejora muy importantes. Y en este sentido, pues realmente cuestiones como la rehabilitación cardíaca, que realmente es un momento crítico en la vida del paciente que ha tenido un evento coronario agudo y que realmente aborda muchísimos aspectos, como son mejora de su calidad de vida, conocimiento de su enfermedad, educación
sanitaria, aborda temas como la adherencia terapéutica y tiene impacto sobre la mortalidad, pues todavía vemos como la implantación en nuestro país es todavía muy heterogénea, ¿no? Existen muchas diferencias por comunidades, existen pocos pacientes que han tenido un evento coronario agudo que se rehabilitan y, desde luego, es un punto de mejora importante. Otro punto de mejora es la cadena de la variabilidad y probablemente uno de los puntos donde existe más variabilidad es en los protocolos de uso desde el principio al final de la antiagregación plaquetaria, ¿no? En este sentido, existen iniciativas que pretenden homogeneizar esta cuestión, como es la de la Estrategia Nacional de la Cardiopatía Isquémica. Este documento aborda el pretratamiento, las recomendaciones de grupos terapéuticos disponibles en la fase prehospitalaria. Es un documento ya en fase de borrador muy avanzada. Y luego también en este sentido de intentar armonizar en una reunión reciente de consenso, de reunión de angioplastia primaria, avanzando hacia un consenso en las redes de infarto, se abordó también el asunto del intentar homogeneizar protocolos, en este caso de antiagregación plaquetaria. Tuve la suerte de poder participar en esta mesa, que era de protocolización del tratamiento farmacológico, y realmente se presentó una propuesta concreta de antiagregación en STEMI y no STEMI, que en resumen es esta, ¿no? En el escasez, con elevación de ST, los pacientes con fibrinolisis irían básicamente a clopidogrel, y en los pacientes con angioplastia primaria habría que hacerse 4 preguntas. Si tienen un riesgo hemorrágico elevado, si usan anticoagulantes orales, tenemos que ver si existe disponibilidad o no en ese área de prasugrel o ticagrelor, si existen contraindicaciones a estos fármacos. Si alguna de las respuestas es que sí, los pacientes irían a clopidogrel, y si todas las respuestas son que no, irían o bien a prasugrel o bien a ticagrelor, con las recomendaciones específicas de uso de estos fármacos y teniendo presentes las limitaciones, las contraindicaciones y las precauciones, y con una recomendación muy estricta en el sentido de intentar evitar entrecruzamientos innecesarios en el uso de los anti-P2 y 12. En el caso del no STEMI, pues tendríamos que ver cuál es el riesgo isquémico, y en los pacientes que tuvieran un riesgo isquémico moderado alto, bien con un Grace de más de 109 o un TIMI mayor de 3, pues irían fundamentalmente a los nuevos antiagregantes, a prasugrel y ticagrelor. Tendríamos que ver si existen contraindicaciones al uso y también tendríamos que ver el riesgo hemorrágico elevado. Y en el caso de ticagrelor, pues irían a este tratamiento independientemente de la estrategia terapéutica del pretratamiento con clopidogrel. Y en el caso del prasugrel, pues serían candidatos en los pacientes que van a intervencionismo coronario, en los cuales la anatomía coronaria es conocida. Esta propuesta, pues, se quiere trasladar a un documento de consenso de la sección de hemodinámica, que luego realmente se difunda al resto de las secciones de la sociedad. Y 2 últimas diapositivas, en este sentido, en la variabilidad, en el uso. La realidad es que la mayoría de los pacientes hoy día todavía siguen viniendo a los hospitales, a las unidades coronarias con clopidogrel, aunque el uso de prehospitalario de ticagrelor y prasugrel es creciente. Y en este sentido, pues, queremos abordar, ¿no?, en un registro multicéntrico andaluz de cruce de antiplaquetarios. Realmente nosotros hacemos switching en pacientes que son excelentes candidatos al uso de los nuevos fármacos y los cuales por un motivo u otro han venido con clopidogrel, y queremos analizar todo esto en un registro, en un estudio en el que van a participar numerosos hospitales de la comunidad, y que creo que va a ofrecer resultados interesantes. Como mensajes finales, yo diría que el riesgo isquémico tras un síndrome coronario agudo en el primer año y en años sucesivos es elevado, y también la mortalidad. Por ello, debemos de hacer énfasis en los programas, en la prevención secundaria, en la implantación
potenciando la rehabilitación cardíaca, el seguimiento de los pacientes, vigilando cuestiones tan importantes como la adherencia terapéutica en los seguimientos. No solo es importante prescribir bien, quedarnos satisfechos de que mandamos o que pautamos lo que hay que pautar, sino asegurarnos en los seguimientos de que los pacientes toman el tratamiento correcto, y para esto hay que hacer una mejor conexión con primaria y con las otras especialidades, porque cumplir la adherencia a los fármacos que nos recomiendan en guía se relaciona con morbimortalidad. También creo que es un mensaje importante el decir que en la guía de práctica clínica recomiendan mantener la doble antiagregación plaquetaria 12 meses en el síndrome coronariano agudo, salvo contraindicaciones como un riesgo de sangrado elevado. Creo que tenemos que tratar en este aspecto al paciente de forma global y no solo pensando en el tipo de stent que tiene. También las guías recomiendan el uso preferente de ticagrelor y prasugrel frente a clopidogrel. En este sentido, ticagrelor además demostró una reducción de la mortalidad que fue consistente en todos los subgrupos analizados, y creo que esto es un dato importante. Y finalmente, ticagrelor ofreció datos consistentes de eficacia y de seguridad en los distintos escenarios de la enfermedad arteriosclerótica, en el síndrome coronario agudo en el plato y en la fase crónica de la enfermedad en el Pegasus. Muchas gracias. Gracias, Rafael. Se abre un turno de preguntas. Si alguien se anima a preguntarle algo a Rafael, cuando quieras. Me han encantado los protocolos que has puesto y quería decirte que me alegro especialmente porque, como tú sabes, antes de esta iniciativa el grupo de trombosis tiene publicado prácticamente estos mismos protocolos intentando precisamente lo que has dicho, que no exista la variabilidad clínica y que de los grupos, las secciones de la sociedad sea idéntico en todo el territorio nacional. Así que me ha gustado mucho esos protocolos. Y la pregunta que te quería hacer, que a lo mejor es que como no estoy muy bien esta mañana, no lo he visto, ¿qué opinas tú de cuando el paciente recibe trombolisis y dado que hablamos de que se puede hacer un switch, esperar 24 o 48 horas después de la trombolisis y pasar del clopidogrel a un antiagregante más potente y más eficaz como es el prasugrel y ticagrelor? Sí, bueno, esto es una práctica, realmente en los ensayos hay pocos pacientes de este perfil, pero sí que es verdad que en la práctica clínica, lo que tú dices, en algunos centros, nosotros lo practicamos realmente muy poco, pero sí que, bueno, en el diseño de Tritón, te decía de esperar al menos 24 horas, y realmente lo que sí es verdad que la población es poca población en número de pacientes, ¿no? Yo creo que son líneas a explorar. No creo que exista una contraindicación formal al uso. De hecho, hay en algunos centros donde la fibrinolisis es todavía una forma de reperfusión importante, donde una vez analizado el riesgo hemorrágico de los pacientes y habiendo dejado el tiempo necesario para instaurar estas terapias, pues es una práctica que se usa. Nosotros realmente en un medio donde en Sevilla, me refiero, donde la angioplastia primaria es la forma de reperfusión en más del 80% de los pacientes y solo tenemos una tasa en el último año de fibrinolisis del 9%, pues realmente son pocos los pacientes. Son pacientes además que cuando la fibrinolisis aunque sea exitosa, van a cateterismo también, cuando no es exitosa van a rescate, y realmente serían muy escasos los pacientes cuando hay programas de código de infarto bien instaurados que se podrían beneficiar, pero es una población pobre, pero bueno, no es una recomendación generalizada, pero se puede contemplar en casos individuales, entiendo. Por favor, preguntas cortas, respuestas. Almudena Castro, por favor. Sí, yo aquí ya, Rafa, vosotros tenéis un día de rehabilitación cardíaca en vuestros hospitales y nosotros también en La Paz, pero un poco, ¿cuál es el mensaje para los cardiólogos que en su hospital no tienen rehabilitación cardíaca y como que se lavan las manos? Como yo no tengo rehabilitación cardíaca, pues no tengo y ya la prevención secundaria no existe. Sí, bueno, ahí efectivamente lo que tú dices, esto es realmente un punto de mejora del sistema sanitario en general, ¿no? Realmente yo creo que nos queda mucho por hacer y romper, en el sentido de romper un poco el
la diferencia que existe en otros hospitales con muchos recursos y los hospitales con menos recursos comarcales. Yo creo que es una misión de todos, desde luego del sistema sanitario, de los responsables de planificación, pero también nuestra, de todos, de las sociedades científicas, el intentar articular esto, ¿no? Esto pasa igual que en los protocolos de reperfusión, quiero decir, el acceso de los pacientes a los programas debe ser en igualdad de oportunidades, entiendo, ¿no? Y realmente, bueno, pues es muy heterogénea la implantación en el país. Hay comunidades que están muy avanzadas, como Cataluña, Madrid, Andalucía en rehabilitación, País Vasco ajustado a su población también está aumentando, pero luego hay comunidades que realmente, bueno, el dato este de entre el 6 y 10% de pacientes que han tenido un evento coronario agudo que se rehabilitan realmente es un dato de mucho impacto y para la reflexión, ¿no? Nos queda mucho trabajo. Perdona, yo creo que hay algo que considerar también esa cuestión. Las unidades de rehabilitación que están funcionando hacen una benemérita labor, pero desde luego si esa labor de rehabilitación no se continúa a lo largo del tiempo, si no nos organizamos de otra manera diferente, por muchas unidades de rehabilitación que tengamos no vamos a poder transferir esto a largo o a medio largo plazo a nuestros pacientes y realmente pues retrasaremos la adherencia, el cumplimiento y demás, pero yo creo que ahí tenemos que hacer un verdadero esfuerzo de reflexión de sabemos qué hacer, pero no sabemos cómo hacerlo. Y ahí está, yo creo que la clave de la cuestión. El doctor Zequier tiene una pregunta. Una pregunta en relación al posible papel de un tratamiento antitrombótico más potente después del primer año del síndrome coronario agudo. Hay datos que empiezan a aparecer ya muy consistentes con el rivaroxaban inmediatamente después del síndrome coronario y prolongado durante años, con el Vorapaxar y los estudios con el DAP y el estudio Pegasus. ¿Tú crees que hay podemos en el momento actual identificar algún subgrupo de pacientes en los que ya pensemos que a medio largo plazo, un año después del síndrome coronario agudo, 2 o 3, esté justificado un doble tratamiento antiplaquetario, un tratamiento antitrombótico más agresivo? Bueno, yo creo que después de los resultados de Pegasus se abre ahora un periodo interesante, ¿no?, que es el de la explotación de la base de datos, un poco en el sentido que dijo ayer el doctor Juan Atei de intentar buscar scores, marcadores que identifiquen a los pacientes con más riesgo de eventos y que tengan menos riesgo hemorrágico. Con lo que tenemos, antes de explotar la base, realmente yo creo que pacientes que han tenido eventos recurrentes, pacientes que tienen factores de riesgo cardiovascular marcados, pacientes diabéticos, con una edad mediana, con un bajo perfil de riesgo hemorrágico, yo creo que son pacientes que se pueden beneficiar de prolongar la duración de la doble antiagregación. De hecho, todos tenemos algún paciente amigo, familiar, aunque sea una cuestión poco confesada, en los que mantenemos realmente la doble antiagregación, en muchos casos porque nosotros dudamos en el momento de quitarla y en otros casos porque el mismo paciente, algunos de ellos médicos, como los que tengo, te piden de seguir, que se sienten seguros con la doble. Y probablemente estos estudios que han salido pues son un aval, o van a ser un aval probablemente para en casos seleccionados de alto riesgo trombótico y bajo perfil hemorrágico, prolongarla, ¿no? De alguna manera nos estamos volviendo locos con esto del riesgo hemorrágico y del beneficio clínico neto, pero la verdad es que los registros que hay, EPICOR y demás, en práctica clínica señalan que un 45 o 50% de nuestros pacientes continúan con doble antiagregación de forma prolongada, mucho más allá del año. Entonces, probablemente son estos pacientes que no tienen riesgo hemorrágico, que durante el primer año no han tenido ningún problema y en práctica clínica realmente es otro fracaso de la gestión, porque en realidad quien quita el tratamiento doble antiagregante al año o a los 16 meses muchas veces tiene que ver con que el paciente tiene un sangrado a lo mejor dental, otras veces porque se opera de una próstata y desaparece. O sea, son cuestiones banales, no hay una actitud activa por parte de la comunidad cardiológica de decir, bueno, este ha sido un síndrome coronario agudo y creemos que a los 12 meses ya basta la doble antiagregación, porque todavía la convicción de que tiene que ser más allá, todavía sin conocer bien el beneficio clínico neto, sin tener predictores. Yo creo que el mejor predictor probablemente es aquel que dice que durante el primer año un individuo no ha tenido nada, no tiene patología digestiva, no ha sangrado durante el primer año con doble antiagregación, no ha sangrado en la fase más aguda del síndrome coronario aguda y, por tanto, probablemente se va a beneficiar, en caso de que esto sea así, de la doble antiagregación de una forma más prolongada. Al menos esta... Sí, yo creo que
que probablemente serán estos pacientes los que hayan cumplido, como tú bien dices, la doble antiagregación en el año y no hayan tenido eventos Muy bien. hemorrágicos. Si no hay más preguntas, que tendría que haber como 40.000 preguntas porque el tema da para mucho. Tenemos que pasar a la siguiente mesa. Agradezco mucho al ponente por su excelente exposición y a vosotros por la colaboración. Muchas gracias.